Listos. Entonces, el procedimiento aquí, la guía lo dice muy simplemente. Ya después que vimos en las características de la práctica, cuántas prácticas son y cómo debemos unirnos y cuáles son las condiciones mínimas para realizar la práctica, entonces ya tenemos acá el enlace. Y este enlace ya vamos hacia el simulador. Y ahí vamos a realizar una lectura detallada de la descripción temática, ¿ok? La descripción temática es un documentico que viene en el mismo simulador acá, arriba, explicando sobre el efecto Compton y cuál es la relación entre la diferencia de longitud de onda, la constante de Compton, y cómo hallar también esas dos constantes, la constante de Compton y la constante de Planck. ¿Listos? ¿A partir de qué? De datos muy sencillos que son el ángulo, la longitud de onda de la radiación o del fotón emergente y punto. Y con eso nosotros vamos a ir llenando nuestra tabla, vamos a tener los datos para llenar nuestra tabla y simplemente después ir a la ecuación de Compton y despejar allí lambda sub c, que es la longitud de onda de Compton, y después de la longitud de onda de Compton, con el valor de la longitud de onda de Compton, calculamos la constante de Planck. Es muy sencillo. ¿Listos? Aquí en un punto 4, bueno, el punto 3, dice que ingresar en el detector los ángulos que aparecen en la columna 1 de la tabla 1. Cada estudiante debe trabajar con un ángulo. Bueno, trabajamos con un ángulo, yo trabajo con este ángulo, entonces trabajo en la fila. O sea, hago todos los cálculos de la fila, de la tabla. Quien trabaja con un ángulo, trabaja en la fila. ¿Okay? Entonces, cada uno tiene una filita para su ángulo y hace todos los cálculos. Allá, vamos a ir ahora allá. ¿Listos? Miren, hay un tema acá que es, que lo estaba comentando, que es el tema de las unidades. Veníamos trabajando con nanómetro y metro, ¿vale? Entonces, un nanómetro, nano es de 9, ¿vale? Un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Pero un angstrom es 10 a la menos 10 metros. ¿Okay? Entonces, para pasar, si queremos pasar de angstrom a metro, tenemos que ir por 10 a la menos 10. ¿Listos? De nanómetro a metro, entonces tenemos que ir por 10 a la menos 9. ¿Listos? Entonces, es esa la relación. Entonces, angstrom a metros. ¿Qué pena, ingeniero? 10 a la menos 10, ¿qué? ¿Es un astro? Un angstrom es 10 a la menos 10 metros. Ok, no he escuchado, si no, hasta ahora lo escucho. Ah, qué pena, qué pena. Yo no sé si micrófono está full, está muy alto. Yo no sé No, si no, ustedes me están está bien, no escuchando está bien, bien. está bien. Listos. Que no la he escuchado, sino hasta ahora he escuchado esa. Conversión. Listos. Entonces, ojo, porque ahí en la práctica todo está dado en angstrom. ¿Ok? Y entonces tenemos que llevar a metro. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando usted sustituye longitudes de onda allá en la ecuación de Compton, allá esto está trabajando en sistema internacional, ¿vale? Ahí las velocidades con metros por segundo y las constantes también. Bueno, Joule segundo se puede convertir en sistema internacional también. Recordemos que acá nuestro señor Joule, un Joule, es importante, un Joule es igual a 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Entonces usted hace esa comprobación de la constante de Planck, va a ver que a partir de la ecuación de Compton, la constante de Planck le va a dar joule por segundo. O sea, kilogramo por metro cuadrado, por segundo cuadrado. ¿Ok? Por segundo. Por un segundo. Es decir, que las unidades que le va a dar, en definitiva, la constante de Planck, que va a ser en sistema internacional, va a ser kilogramo metro cuadrado sobre segundo. ¿Ok? En sistema internacional, la constante de Planck es
kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. ¿Ok? O sea, un joule por segundo, veces segundo. Muy bien, eso lo vamos a escribir, lo podemos subir al foro, en fin, pero es bueno siempre tener un conversor de unidades, ¿vale? Acá yo tengo uno siempre a mano, que es este acá, que es libre en internet. Ahí uno se llama Unit Converter Pro, y ese Unit Converter Pro lo podemos bajar, es libre. Es un parche ahí que está libre en internet, pero cuando uno quiere hacer un poquito más delicado el asunto, ahí hay que pagar y estas cosas. Pero este es libre y este tiene todo lo que nosotros necesitamos. Perfecto. Bueno, esta tabla 1 es el registro de la información del simulador. Entonces nosotros vamos a entrar en aquella página y nosotros vamos a llenar esta tabla. Antes de entrar allá, nosotros tenemos aquí unos 5 ángulos, ¿vale? La columna, el ángulo, ¿ok? Tenemos una columna 2, una columna 3, 4, 5, 6 y 7 columnas, ¿vale? Entonces nosotros vamos a ir llenándola. ¿Qué vamos a llenar primero? Nosotros tenemos lambda cero. Lambda cero nuestra es la longitud de onda de la radiación incidente. Esa es constante. Entonces, esa longitud de onda de la radiación incidente es constante. Y este número es igualito acá. La colocamos en Armstrong y después la colocamos en metro. ¿Ok? Recuerden que un Armstrong es 10 a la menos 10 metros. ¿Ok? Entonces tendremos que multiplicarla por 10 a la menos 10 para dar el metro. ¿Ok? Estas longitudes de onda acá. Esta longitud de onda de la columna 2 es constante. Esta es la incidente. ¿Ok? Ingeniero, perdón, una pregunta es 10 por 10 a la menos 10 o 1 por 10 a la menos 10. No entendí. Qué pena. ¿Es 1 por 10 a la menos 10 o 10 por 10 a la menos 10? No, 1 por 10 a la menos 10. Se dice Ok, 1 por 10 a la menos 10, valga la pregunta, o 10 a la menos 10, simplemente. ok, vale, profe, qué pena. Sí, sí, sí. Tranquilo. Vale, la pregunta es muy, muy interesante, siempre tenemos ese tema. Ok. En la columna 3, esa longitud de onda va a ser convertida a metro. ¿Ok? De Armstrong a metro. Ojo que yo puedo tener un experimento donde yo varíe la longitud de onda incidente, pero no es el caso. ¿Ok? No es el caso. Aquí la longitud de onda incidente es de cesio 137, que es una longitud de onda, es una transición específica del átomo de cesio, que su estado normal es 135, creo que es. Pero bueno, este cesio 137 es un isótopo del cesio y, y él va a tener una transición específica que es esta longitud de onda acá. Una transición que va a dar un fotón de esta longitud de onda acá, lambda cero. Esa es constante. La convertimos aquí en metros, estas dos columnas son igualitas. Y ya vamos a lambda prima, ¿ok? Lambda prima es la longitud de onda del fotón emergente. Ese que se forma después del choque. Recuerde que ese fotón inicial aquí, de esta longitud de onda, el cesio 137, que es nuestra longitud de onda incidente, va a chocar con un electrón. Y va a formar un fotón, que va a ser este lambda prima, ¿ok? Y se va a desviar un electrón, ¿ok? Un electrón que va a hacer un choque como una bola de billar con un taco. Un taco con una bola de billar, ¿ok? Donde el taco es la frecuencia incidente, está acá, de la columna 2, de este fotón del cesio 137, y la bola de billar va a ser el electrón, ¿ok? Pero ese es otro tema. Estamos trabajando con fotones. Fotón incidente, fotón emergente, lambda prima. Este fotón emergente, en dependencia del ángulo, vamos a tenerlo ahí experimentalmente. El gráfico va a ser un pico gaussiano muy estrechito en azul que va a representar, su centro va a representar la longitud de onda incidente. Ese hay que copiarlo aquí, en la columna 2, y transformarlo aquí a metro. Y después
un pico en color rojo a una longitud de onda mayor que tenemos que leer acá para este ángulo. Entonces, colocamos el ángulo entre el fotón incidente y el portamuestra a 60 grados. Es muy sencillo. Damos play al simulador y el simulador nos va a sacar la segunda longitud de onda. Nos va a sacar el segundo pico. Anotamos el primero, está anotadito aquí en la columna 2, convertido en metros en la columna 3. Y después vamos a leer el rojo, el piquito rojo. Ese pico rojo va a tener un centro en una longitud de onda que vamos a leer en Antron en el simulador. Y nos vamos a dar esa longitud de onda para ese 60 grados. Fíjense que aquí ya lambda prima depende del ángulo. Lambda incidente no depende del ángulo. ¿Okay? Pero lambda prima sí depende del ángulo. Entonces, para 60 grados, lambda prima es tanto. Entonces, quien haga el ángulo de 60 grados va a llenar lambda 0, lambda 0, lambda 0 en Antron, lambda 0 en metro, lambda prima para 60 grados en Antron, que es el experimento. Eso lo va a dar el experimento. Ahí nosotros leemos, sale un piquito en rojo a la derecha del pico en azul, que es el incidente, sale el pico en rojo, que es el emergente. Leemos esa longitud de onda emergente y la colocamos en Antron, como mismo lo dice el experimento. Y después la convertimos en metro, multiplicada por 10 a la menos 10. ¿Okay? Después lambda sub 6. Lambda sub 6 es muy simple, porque lambda sub 6 va a ser el cociente entre lambda prima menos lambda dividido 1 menos coseno del ángulo. Ya, pronto, se acabó. ¿Ok? Ese es el lambda sub 6. ¿Okay? Y lambda sub 6 es la longitud de onda de Compton, que es una constante también. Y esa constante tiene un valor que va a estar dado en la práctica. Allá vamos, cuando entremos en el simulador, vamos a ver eso. Eso es un dato. Pero nosotros colocamos aquí el calculado. O sea, la lambda de Compton calculada para 60 grados. ¿Ok? Y después que calculamos la lambda de Compton, decimos, lambda de Compton, el numerito, es igual a lo que es lambda de Compton. ¿Ok? Que es la constante de Planck dividido la masa del electrón por la velocidad de la luz. Despejamos la constante de Planck y ya, pero la obtenemos a partir de nuestro valor experimental para la lambda de Compton. No podemos tomarla del valor real, o bueno, también es un valor experimental, pero un valor experimental más pulido que el nuestro. ¿Okay? Por una serie de condiciones experimentales. Esto es un simulador. Cuando determinaron esa, digamos, esa constante de Planck, esa constante se determinó en unas condiciones experimentales muy rigurosas y se ha venido determinando y bueno, ya hoy en día tiene un valor bastante exacto. Pero no trabajar con la lambda de Compton publicada para poder publicar nosotros la constante de Planck calculada a partir de nuestra lambda de Compton. Vendrá el otro chico a 75 grados, pone simplemente el ángulo entre el fotón incidente y el portamuestra a 75 grados. La longitud de onda va a ser la misma de esta anterior y en metro va a ser igual a esta anterior. Entonces la columna 2 y 3 van a ser las mismas. Ahora, experimentalmente el simulador le va a dar una nueva longitud de onda prima para 75 grados. Esa se la va a dar en angstrom. Después de angstrom se la coloca en metro por 10 a la menos 10 y va a dar en metro. ¿Okay? Y después recalcula la longitud de onda de Compton a partir de su lambda prima acá, en 5. ¿Okay? Y calcula después la constante de Planck a partir de la longitud de onda de Compton, pero todo para 75 grados. O sea, cada estudiante, cada colega va a tener que trabajar en una filita aquí.
Si trabaja un colega solo, que trabaje en la fila 60 grados, fila 75 grados, fila 90 grados, y así sucesivamente para todos los ángulos. ¿Ok? Esa tabla tiene que estar así. Ese es el resultado. ¿Vale? Valores experimentales. Aquí no hay nada más y nada menos que el ángulo que vamos a colocar en el simulador y la longitud de onda lambda prima que se va a generar a partir de ese ángulo con el portamuestra. El portamuestra va a tener un átomo, un metal de hierro, o sea, una muestra de hierro, hierro pulido, hierro especular, o sea, pulido. Ese hierro pulido va a ser nuestra muestra y va a estar en un portamuestra, donde va a salir el rayo de cesio 137 incidente, va a golpear los electrones de valencia del hierro y va a producir un fotón. Y este fotón de longitud de onda prima es el que nos va a dar el simulador en dependencia del ángulo. ¿Ok? Constantes acá, la longitud de onda incidente. ¿Ok? Y después nosotros vamos a determinar a partir de esa constante de longitud de onda incidente para ese ángulo, vamos a determinar la constante de Planck, la constante de Compton y la constante de Planck. Hay un detalle acá, hay unos pasos. Ustedes tienen que presentar pantallazo, o sea, control, print, pantalla. Pantallazos de las gráficas de los 5 ángulos en orden creciente. En el simulador, pantallazo del simulador para esos ángulos. Después que hagan play. Porque nosotros colocamos el ángulo. ¿Ok? Damos play y viene el fotón, choca con el electrón y genera lambda prima. Y lambda prima se genera en un gráfico, ¿ok? En un radio numérico de longitudes de onda, donde aparece el piquito de la longitud de onda incidente, menor longitud de onda, mayor frecuencia, y después aparece el pico de la longitud de onda emergente. Ese pantallazo es el que hay que hacer después que hacemos el play. ¿Ok? Eso lo vamos a ver ahora. ¿Cuál es el pantallazo específico? Con los valores de lambda prima registramos en la tabla 1 calcular la frecuencia para cada longitud de onda expresada lambda prima. ¿Qué frecuencia tiene cada lambda prima? Bueno, es muy sencillo porque la frecuencia, ustedes sabrán que la frecuencia y la longitud de onda se relacionan a través de la velocidad de la luz. Entonces, frecuencia es igual a longitud de onda sobre la velocidad de la luz. ¿Qué longitud de onda? Lambda prima. La lambda emergente. ¿Okay? Entonces, para calcular, repitiendo, la frecuencia, calculamos la longitud de onda a través de la velocidad de la luz. Haciendo un cálculo acá, frecuencia en segundos inversos o hertz, longitud de onda metro y la velocidad de la luz en metros por segundo. Metros por segundo. Entonces, Ingeniero, una pregunta. la frecuencia es igual, solo un instante, la frecuencia es igual a la velocidad de la luz dividido la longitud de onda prima. Se la estaba dando mal. Ahora hice el cálculo aquí en el cuaderno. La frecuencia es igual a la longitud, la frecuencia es igual a la velocidad de la luz dividido la longitud de onda lambda prima. Sí, cuénteme. Frecuencia no es 1 sobre tau, ingeniero, me parecía a mí. O sobre el ¿Uno sobre tiempo. qué? Sobre tau, ingeniero. O el Sí, tiempo. sobre el tiempo. Sí, sí, claro. Por eso se da en hertz, porque hertz es 1 sobre segundo. Ah, bueno, listo, listo, ingeniero, esa es la pregunta. Sí, por eso. Frecuencia, nu, este valor, esto se llama nu. No es una B, es una nu, una letra griega, es como una B, pero en griego. Nu, es de frecuencia. O de F, se puede poner F también, ¿ok? Esa frecuencia es igual a la
velocidad de la luz dividido la longitud de onda lambda prima, o la longitud de onda de la radiación emergente después del choque. Como ustedes tienen, ¿cuántas lambda primas van a tener? 5 lambda primas, porque van a tener un lambda prima para cada ángulo. Van a tener 5 frecuencias. Y entonces harán un gráfico de frecuencia contra longitud de onda. El gráfico realmente lleva por las ordenadas la frecuencia, el eje Y, frecuencia, y el eje X, la longitud de onda lambda prima. Entonces vamos a tener un gráfico. Yo no sé si tenga acá. Yo puedo así dibujarlo acá, por ejemplo. Yo puedo dibujarlo acá. Vamos a hacer este dibujo acá, diseño, la disposición, mejor, la disposición horizontal. Y puedo hacer dibujar. Vamos a dibujar acá. Ese gráfico va a ser una cosa así. Acá vamos a tener la frecuencia, que es F, o también nu, contra longitud de onda, pero de la radiación emergente. ¿Sí? Entonces, ellas dos son inversamente proporcionales. ¿Listos? Entonces va a dar como una recta. En la medida que aumentamos la longitud de onda, disminuye la frecuencia. ¿Para cuántos puntos? De un punto, longitud de onda 1 para 60 grados. Esta es longitud de onda 1 para 60 grados. La tabla decía 60 grados, ¿no? 60 grados. Longitud de onda 2 son 5 longitudes de onda prima. 2, longitud de onda 3. Todas estas son longitudes de ondas emergentes para diferentes ángulos, ¿vale? Y para allá aumenta el ángulo. Aumenta el ángulo. ¿Ok? 4, longitud de onda. Y longitud de onda 5. Uy, eso me salió tan mal acá. Pero es un segundito. Parece 3. Longitud de onda 5. Longitud de onda 5. ¿Ok? Y vamos a tener las frecuencias. Tienen que ser 5 frecuencias. ¿Ok? Supongamos que esta frecuencia acá va a ir hacia esta longitud de onda es para esta frecuencia. Y tenemos el punto experimental acá. Esta va a ser la frecuencia 1, correspondiente a la longitud de onda 1. Porque para cada longitud de onda esa acá, vamos a tener una frecuencia calculada a través de la velocidad de la luz. Recuerden que nuestra frecuencia va a ser igual a la velocidad de la luz dividido longitud de onda prima. Como nosotros calculamos esta longitud de onda para cada ángulo, vamos a tener 5 valores. 5 valores. En la tabla lo dice. 5 valores de longitud de onda prima y vamos a tener 5 valores de frecuencia también. Este otro valor va a coincidir aquí más o menos. La longitud de onda 2 vamos a tener una frecuencia correspondiente 2 también. ¿Ok? Y así sucesivamente todos los puntos. Esto va a dar una línea recta, ¿vale? Porque recuerden que
independientemente que los valores, vamos a tomar supongamos que los valores experimentales sean, déjame coger un punto más grueso. Supongan ustedes que los valores experimentales sean estos y no los que puse, ¿no? ¿Ok? Ustedes hacen una regresión lineal, ¿ok? Hacen una regresión lineal y le va a esto debería ser una línea recta, ¿vale? No esto. Esto debería ser una línea recta, una regresión lineal. Supongan ustedes que en negro, ahí está la regresión lineal de esos puntos rojos. ¿Listos? Y entonces ustedes van a hacer ese gráfico de frecuencia contra longitud de onda. La frecuencia en las ordenadas, o sea, en las Y, y la longitud de onda en las X. ¿Ok? Van a ser 5 valores. ¿Listos? Esa es la forma de representar eso. Entonces, graficar los datos de longitud de onda contra frecuencia. Recuerden que en matemáticas se pone X contra Y. X, longitud de onda, y Y es lo que se pone después, frecuencia. Y hacer una descripción de los datos representados. Eso debe ser una recta, recuerden. Debe ser una recta. ¿Y cuál es la constante? ¿Cuál es la pendiente de esa recta? ¿Quién me dice cuál es la pendiente de esa recta? ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Esto acá. Delta Y sobre delta X. ¿Cuál es la pendiente de esa recta? Sería raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado menos y cuadrado. ¿Cómo? Sería por Pitágoras, ingeniero, x cuadrada es cuadrada de x cuadrado menos y cuadrado. Sí. Ok. Aquí tenemos delta Y. Sí, ok. Eso sí, listo. Delta Y sobre delta X, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí, claro. Perfecto. Pero la pendiente usted la pueden calcular, o sea, se la puede dar esta es la pendiente. Ahora, la Ujú. pendiente aquí, se la puede dar el Excel, lo pueden calcular en Excel o cualquier cosa. Eso te iba a preguntar, ¿en Excel se puede sacar eso, ingeniero? Sí, Directamente esa claro, en recta. Excel. Ponen los 5 puntos y calculan la pendiente. La Ok. pendiente, chicos, es esta acá. Vamos a quitarla primero y vamos a ponerla después. La velocidad de la luz. Ok. Esa es la pendiente ahí. Recuerden que una recta, acá, déjame quitar esta frecuencia que está muy fea acá. Quitamos esta frecuencia, ponemos una frecuencia aquí más bonita. No sé si esto está más bonito o más feo, ¿no? Bueno, en fin. Y la ecuación de la recta es Y. Esto es matemática. En física la que tenemos abajo. Es igual a M veces la abscisa más un intercepto. ¿Listos? El intercepto en nuestra ecuación, ¿cuánto es? Vamos a cambiarle el color acá y vamos a poner uno más fino acá para cuadricular nuestra ecuación de la recta. Física, nuestra recta física. El intercepto en nuestra recta, ¿cuál es? Acá. Ese valor de B. ¿Cuánto es? Ahí el intercepto es 0. ¿Listos? El intercepto es 0. Y vamos a tener que nuestra... ok. Let's see. Tenemos que, en la medida que aumenta la longitud de onda, disminuye la frecuencia. O sea, esta recta aquí, pendiente negativa, ¿ok? Pero la pendiente M, déjame quitarla de aquí, déjame quitarla de aquí y ponerla más representativa de la matemática. Nuestra pendiente va a ser la velocidad de la luz, ¿ok?
a ver si dimensionalmente entendemos el problema. La frecuencia, ¿en qué dimensiones se da? En 1 sobre segundo. Déjame cambiar el lápiz acá. La frecuencia se da en 1 sobre segundos. La frecuencia en 1 sobre segundo. Vamos a ponerla así, diciendo que estos son unidades. Va a ser igual a la longitud, la velocidad de la luz en metros sobre segundo, ¿sí o no? ¿Y la longitud de onda en metro? Nosotros cancelamos metro con metro. 1 sobre segundo es igual a 1 sobre segundo, que es la frecuencia. ¿Ok? Entonces nuestra ecuación está bien. Ahora tenemos que ver cuál es la pendiente acá. La pendiente nosotros tendríamos que sería un producto diríamos que aquí, déjame ver si esta frecuencia, la frecuencia disminuye, o sea, para el aumento de la longitud de onda, disminuye la frecuencia. Perfecto. Disminuye la frecuencia. A través de la velocidad de la luz. Esto no lo piden en la práctica, pero sí hay que observar que la pendiente de esta gráfica está relacionada con la velocidad de la luz. Habría que hacerlo experimentalmente, porque la velocidad de la luz ahí sería cualquier valor de frecuencia multiplicado por el valor correspondiente de longitud de onda emergente. Esa es la velocidad de la luz. ¿Okay? Esa es la velocidad de la luz. En definitiva, el gráfico que tenemos que hacer acá es, en esta tabla vamos a tener los valores de longitud de onda, 5 valores de longitud de onda, ¿vale? Calculamos por aquí los valores para las frecuencias. Vamos a llamarle longitud de onda I, quiere decir que I va de 1 hasta 5. Y las correspondientes J, frecuencias, de 1 hasta 5. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener una tablita de longitud de onda emergente contra frecuencia de esa radiación emergente. O sea, longitud de onda de la radiación emergente contra frecuencia de la radiación emergente. Estamos hablando de la misma radiación, ¿vale? Entonces, hacemos esta línea recta acá. Los datos experimentales no vayan a hacerlo a mano uniendo puntos así, sino hagan una regresión, ¿ok? Hagan una regresión. Yo tengo un programa acá que se llama Origin, que lo pueden, tiene una versión libre. En internet aquí lo podemos sacar. Tiene una versión libre que es muy rápido como se pueden hacer las cosas. ¿Listo? Eso sería, aquí, esto no, espérate. Eso sería el Origin. Origin. Aquí sale incluso para descargar y todo. Ese Origin es un graficador, ¿vale? Ese Origin es un graficador y se hace muy sencillo, pero con Excel lo pueden hacer también. Si no quieren amarrarse con graficadores, lo pueden hacer en Excel también. ¿Listo? ¿Ok? Es un graficador muy potente. ¿Ok? Yo lo tengo acá en mi computadora. Yo tengo un parchecito de él, que es el Light. No, no es una cosa profesional, ni mucho menos, pero sí se pueden hacer muchas cosas. ¿Ok? Se pueden hacer regresiones polinomiales, se pueden hacer simulaciones, se pueden hacer, digamos que, bueno, regresiones de todos tipos, simulaciones, se puede hacer estadísticas, se puede hacer de todo con él. Mucho más potente que cualquier Excel. ¿Ok? Pero bueno, este gráfico sí. Lo importante acá es saber que la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales, ¿vale? A través de la velocidad de la luz. ¿Ok? Esas ondas viajan a la velocidad de la luz
y esa es simplemente la velocidad asociada a esa energía, ¿vale? Que la caracteriza una longitud de onda y una frecuencia asociada. Ok, para cualquier longitud de onda no podemos tener, para una longitud de onda dada no podemos tener cualquier frecuencia. Tenemos que tener una frecuencia a través de la velocidad de la luz. ¿Ok? Por eso se hace este gráfico. Perfecto. Entonces ya ahí terminaría la práctica 1. El efecto Compton. ¿Cuál es el simulador? Podríamos ir acá y lo sacamos acá. El simulador nos cuenta, déjame ver acá, si yo tenía como que también el simulador. Solo un instantico acá. Lo tenía acá. Este simulador, el de la práctica, ahí tiene una introducción al efecto Compton. Y la ecuación principal es esta acá. ¿Ok? Es esta acá. La diferencia de longitud de onda o corrimiento del onda, se le dice corrimiento de la longitud de onda, donde la longitud de onda mayor es la longitud de onda del fotón emergente, esa lambda prima. Va a ser una longitud de onda mayor, por esto es una diferencia. Dos 62 por 10 a la menos 12 metros es una longitud de onda también. Se le dice longitud de onda de Compton o constante de Compton. ¿Ok? Constante de Planck dividido la masa del electrón multiplicado constantes. ¿Ok? La constante de Planck dividido el producto de la masa del electrón veces la velocidad de la luz. ¿Ok? Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que es el efecto Compton? Una interacción electromagnética entre una radiación incidente y un electrón, que generan después un splitting o una división de energías. Energía que se suman. Esa energía es la energía del fotón emergente más la energía de frenado o desviación del electrón. O sea, un fotón y un electrón. ¿Listos? Por ese choque. Aquí vamos a tener, en el caso del fotón, una conservación de la energía. Ese momento lineal del fotón incidente va a ser igual a la energía de ese fotón dividido la velocidad de la luz. Lo que pasa es que se traduce en energía acá porque el fotón no tiene masa. Entonces se traduce en energía dividido la velocidad de la luz. Energía dividido la velocidad de la luz va a ser igual a la constante de Planck veces la frecuencia dividido la velocidad de la luz. ¿Okay? Y va a ser igual a la constante de Planck dividido la longitud de onda. ¿Okay? Vean aquí sutilmente de que la longitud es la constante de Planck. ¿Okay? Profe, no sé si soy yo, pero se le está yendo como el audio por ratos. ¿Aló? Sí, ¿Diga? se le escucha, pero se le está yendo como por momentos. Sí, sí, cierto. Bueno, yo tengo mi internet está full, está muy buena. Revisen la de ustedes ahí. ¿Todo bien? Está bien, Sí, profe. profe, por el Sí, correcto, momento. está bien, ingeniero. En definitiva, la conservación del momento lineal, o sea, como un choque de dos esferas de billar, ¿no? Viene una con una velocidad o otra está en reposo. Aquí se está considerando el electrón en reposo. ¿Okay? No es como en otro libro que viene un frenado del electrón.
Entonces, si el electrón se considera en reposo, ese fotón viene, choca, y ese electrón entonces comienza con una velocidad próxima a la de la luz. ¿Okay? Pero antes del choque, consideramos acá una fotografía. El electrón está en reposo y comienza con una velocidad próxima a la de la luz después que hay el choque con el fotón. ¿Okay? Otros libros trabajan la conservación del momento lineal con un fotón que viene a la velocidad de la luz y es frenado por un fotón, un electrón que viene a la velocidad de la luz o próxima a la velocidad de la luz y es frenado por un fotón que es el fotón el fotón incidente. ¿Okay? Acá nuestro experimento es el electrón en reposo y viene y choca el fotón incidente y genera el fotón emergente más un movimiento con velocidad próxima a la velocidad de la luz de un electrón. ¿Ok? Ese es el fenómeno acá. ¿Okay? Entonces, acá, si P sub E es el momento, fíjate que es un vector, porque tiene, ¿ok? En el espacio tiene una dirección, ¿vale? Venía en una dirección o está en un punto y después sale con una dirección determinada vectorial, que quiere decir una dirección determinada en el espacio y que forma un ángulo con ese fotón que incidente, ¿vale? Sea P sub E el momento lineal del electrón después del choque, se verifica que el momento lineal total es el momento lineal del fotón emergente más el momento lineal del electrón. ¿Okay? Entonces, a partir de un fotón chocando con un electrón en reposo, tenemos un fenómeno de fotón emergente con un momento lineal que está dada por una energía y un momento del electrón que está dada por una energía también, pero cinética. ¿Por qué? Porque es un cuerpo. Este fotón emergente no es un cuerpo. Entonces se trabaja a través de la energía. ¿Ok? Recuerden que la ecuación de Einstein dice que E igual a m por c cuadrado. Simplemente que si esa m, esa masa, ese cuerpo, alcanza la velocidad de la luz, entonces se convierte en energía. Entonces estamos trabajando aquí el fotón, el momento del fotón en forma de energía y el momento del electrón en forma de partícula. ¿Ok? Como una partícula. Lo cierto es que el momento lineal del fotón incidente va a ser la suma del momento lineal del fotón emergente más el momento lineal de la partícula electrón desviado. ¿Okay? Esa es la conservación de la energía. Como si estuviésemos jugando billar y en vez de esa esfera tenemos una esfera 1 y un taco. Y vamos a darle a una esfera 2 y 3 que están junticas. Entonces, accionamos ese taco, le damos a la bola 1 y la esfera 2 y 3 van a salir en ángulos diferentes. La esfera 2 sería el fotón y la esfera 3 sería el electrón. Lo cierto es que la suma de las energías de las esferas 2 y 3 es igual a la energía del tacazo que yo le di a la esfera 1. ¿Ok? Ahí sí comprendo. Eliminando los rozamientos con la mesa. ¿Ok? Eliminando los temas de rozamiento, retardo de esos impulsos por rozamiento. Eliminando eso. Eso se llama choque elástico y toda la energía se dice elástico porque toda la energía sin rozamiento. Toda la energía de un primer cuerpo se convierte en energía después de choque. ¿Okay? Si la esfera 1 se queda parada después del choque, toda la energía de esa esfera 1 se convierte en energía de la esfera 2 y 3. Si el choque es elástico. Elástico por conversión total de la energía inicial en energía final de choque. ¿Okay? Aquí hacen una conversión y unas cosas, lo cierto es que llegan. Este camino es más largo, ¿vieron? Este camino es más largo. Yo lo tengo medio deducido por ahí, por un CIPAS, por ahí. Pero el camino es más largo. El camino es con componentes y estas cosas. Y después le doy un paseíto rápido para no aburrirlos muchos. Y ese es el camino llega acá a la ecuación de Compton, ¿ok? Donde dice que la diferencia de longitudes de onda va a ser igual al producto de la constante de Compton, que no es más que simplemente la constante de Planck dividida
el producto de la masa del electrón por la velocidad de la luz, veces 1 menos el coseno del ángulo, ¿entre quién? Entre simplemente le dicen también el ángulo entre el experimento, o sea, o el rayo de luz incidente y el ángulo del fotón emergente. Es un ángulo que se llama ángulo zeta. ¿Ok? Z. Aquí se obtiene la constante experimentalmente, que nosotros vamos a medir experimentalmente. Dada una longitud de onda, dada, o sea, valga la redundancia, una longitud de onda incidente dada como dato, vamos a obtener experimentalmente para un ángulo determinado, entre la fuente de radiación y el detector, vamos a tener una longitud de onda emergente. Y a partir de esas medidas vamos a obtener para cada ángulo y cada longitud de onda emergente una constante de Planck, una constante de Compton y también una constante de Planck. Esta es la fórmula de todo el cuento. Okay. La actividad ya le contaba, ¿ok? Te va a cambiar el ángulo zeta del detector en el control titulado ángulo. ¿Ok? Cambiamos en el control titulado ángulo. Esto es muy sencillo, ya vamos a verlo. Se pulsa el botón titulado nuevo y ahí comienza el fenómeno. Cuando nosotros ponemos nuevo y damos un play, ya sale nuestro fotón hacia el electrón. Y se genera el fotón emergente y la desviación del electrón. Y para ese ángulo nosotros vamos a computar lambda prima, que nos lo va a dar el experimento. Vamos a ver cuán sencillo es. Bueno, los cálculos son muy sencillos. Los cálculos es la longitud de onda, ya lo explicamos, la longitud de onda de la radiación dispersada a 60 grados es lambda prima esto. ¿Listo? Esto es un ejemplo, ¿no? Esto lo tomamos del experimento. Escogemos el ángulo y nos da lambda prima en Armstrong. La convertimos en metros y calculamos. ¿Quién calculamos? Calculamos lambda de Compton. ¿Dónde la calculamos? Aquí. Aquí tenemos todo, menos la lambda de Compton. Recuerden que la lambda de Compton es todo esto. La primera ecuación, vayamos allá. Está acá. La lambda de Compton es todo eso. ¿Ok? Entonces, tenemos lambda incidente, que la tenemos como dato, la lambda prima, que la obtenemos para este ángulo, y se acabó el cuento. Dividimos lambda prima menos lambda incidente, dividido 1 menos coseno del ángulo, y tenemos lambda c. Es simple, es muy simple, despejando lambda c. Y computamos lambda c para cada uno de los ángulos y lambda prima. Y es todo el fenómeno. Después, una vez que tenemos lambda c, calculamos la lambda de Compton por acá. La constante de Planck por acá. Calculamos la constante de Planck acá. Esta es la ecuación. Acá. Entonces, la constante de Planck va a ser igual a esto. Esta es la constante de Compton. Entonces, decimos que la constante de Compton va a ser igual a H sobre M por C. Entonces, vayamos a nuestra hojita acá y lo podemos calcular acá en otra hoja, ¿no? En otra hoja dándole en donde, pues, déjame quitar todo esto, ponerlo acá. ¿Dónde lo podríamos calcular? Ah, listo. Nosotros, para cada ángulo, voy a coger un lápiz acá. Para cada ángulo θ, vamos a tener un valor de lambda prima. Pero vamos a ponerle θ sub i porque son 5 tetas. 5 cositas, como se dice. Para cada cita, que son 5, empezando por 60 y termina como 120 o 130, alguna cosa así, vamos a tener un lambda prima. Y para cada lambda prima, vamos a tener, ojo, vamos a tener una frecuencia, que la llamamos j,
Y para acá, lambda prima también, vamos a tener una lambda sub 6 experimental. Lambda sub 6 experimental. Esa es la lambda de Compton. Compton es esa. Pero resulta que para lambda, cada lambda de Compton, para cada lambda de Compton, vamos a tener un valor de la constante de Planck experimental para esa lambda de Compton. ¿Ok? Dividido la velocidad de la masa del electrón, que es una sola, veces la velocidad de la luz, que es una sola también. Entonces nosotros vamos a computar para cada lambda de Compton, que va a ser generada por cada longitud de onda y cada ángulo. Acá vamos a poner un rojo. Vamos a tener una lambda sub i. ¿Sí? Entonces, esas lambda sub i a que van a ser igual. Volvemos al lápiz negro. Esas lambda sub i, esas constantes de Planck sub i, que son 5, van a ser 5 constantes de Planck, van a ser igual a las lambdas de Compton sub i, calculadas ya, ¿sí? Veces la masa del electrón veces la velocidad de la luz. Observen que estas dos son constantes que no tenemos que mover para nada. No tenemos que mover para nada ni la masa del electrón ni la velocidad de la luz en el vacío. Simplemente nosotros calculamos estas lambda de Compton por acá. Perdón, déjame ver. Lambda, déjame tomar el lápiz negro. Lambda prima menos lambda C menos lambda incidente. La lambda emergente menos lambda incidente va a ser igual a la lambda de Compton para cada una, para cada ángulo, acá. Lambda de Compton para esa longitud de onda veces 1 menos el coseno de zeta. Recuerden que zeta le corresponde a esa lambda. ¿Sí? Entonces son 5 valores. Raya por acá. No tiene nada que ver esta cosa. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos es medir los ángulos, o sea, seleccionar el ángulo y lambda prima. Ya. Cerrado el experimento. Calculamos la lambda de Compton correspondiente a cada ángulo y a cada lambda prima. Las lambda de Compton van a dar unos valores que los vamos a poner en la tabla. Y después vamos a calcular la constante de Planck a partir de esas lambdas de Compton. Más nada. Paso 1, para que quede grabado. Paso 1. Ángulo, ese es en el experimento. Ángulo 1. Lambda 1 que lo da el experimento. Lambda prima 1 que lo da el experimento. Lambda de Compton 1 por esta ecuación. ¿Sí? No, perdón, por esta ecuación, acá. Lambda de Compton 1. Y la lambda de Compton va a ser igual. Podemos borrar, no sé si borrar acá abajo. Pero bueno, en fin. La lambda de Compton la vamos a calcular. Ojo, esto es muy importante. Despejando de esta ecuación. La lambda de Compton la vamos a despejar de esta ecuación.
Lambda de Compton la vamos a despejar de esta ecuación. Y va a ser igual a lambda prima menos lambda dividido 1 menos coseno de lambda. Que es la lambda de Compton. Y después, la constante de Planck la vamos a calcular a partir de ese valor de la lambda de Compton. ¿Sí? Entonces, paso 1. Lambda, el ángulo entre el radio incidente y el detector. ¿Sí? Eso es en el experimento. Y lambda prima que la va a dar el experimento también. Punto. Se acabó. Después, cálculo de lambda de Compton. Lambda de Compton va a ser lambda 1 menos lambda incidente. Va a ser la lambda de Compton por esto. Despejamos lambda de Compton de aquí, porque tenemos la longitud de onda emergente que nos da el experimento y el ángulo que escogimos. Punto. Y computamos la lambda 1. La longitud de onda emergente 2 y el ángulo 2. Para la lambda de Compton 3, la longitud de onda 3 y el ángulo 3 de esta ecuación. Ahora, las constantes de Planck van a ser calculadas a partir de esta ecuación. ¿Ok? Entonces tenemos la ecuación 1 a partir de los datos experimentales y la ecuación 2. Y ya. No hay que ir a más ningún lado. ¿Ok? Ahora, un poco sobre las unidades. Ojo acá. Ojo acá, porque las unidades nos pueden hacer una... Comenzamos. Un metro, un Armstrong, se simboliza con una bolita arriba. ¿Sí? Armstrong. Eso viene de la microscopía. Viene de la microscopía, de las amplitudes que uno puede dar para ver bacterias y estas cosas. Es igual a 10 a la menos 10 metros. ¿Ok? Y un nanómetro es igual a 10 a la menos 9 metros. Entonces, para pasar de antro a nanómetro, multiplicar por 10 a la menos 10. ¿Ok? Para pasar de antron, perdón, para pasar de antron a metro, multiplicamos por 10 a la menos 10. ¿Ok? Importante. Le pongo aquí otra comprobación en sistema internacional de la constante de Planck. Constante de Planck va a estar dada en Joule o julios por segundo multiplicado, ¿ok? No Joule sobre segundo, Joule por segundo. Pero con Joule es igual a ¿quién? A U. Kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces, si nosotros multiplicamos
ese joule en sistema internacional por un segundo, entonces la constante de Planck en sistema internacional va a ser igual a kilogramo metro cuadrado por el segundo. Porque este segundo se cancela con uno de los segundos acá. ¿Okay? Entonces, la constante de Planck en sistema internacional va a ser kilogramo metro cuadrado sobre segundo. ¿Okay? Porque a veces queremos saber en la ecuación de Compton las unidades, comprobar las unidades de la velocidad de la luz. Y tienen que dar. Si sustituimos esa constante de Planck, esas unidades de la constante de Planck en sistema internacional, allá en la ecuación de Compton, la velocidad de la luz nos va a dar metros por segundo. Sí, nos va a dar metros por segundo. ¿Sí? Bueno, eso es importante saberlo, ¿vale? Bien, pasamos un poco ahora al simulador. Creo que el simulador nos da la oportunidad de hacer unas simulaciones acá. Acá explican que hay una longitud de onda, hay una radiación que tiene una longitud de onda, esa radiación incidente que va a aparecer en azul, y que va a ser una forma de una gaussiana que tiene esta forma. Esto es una gaussiana, esto es un pico. No sé si hay electricistas aquí o ingenieros electrónicos que saben que es un pico, una señal en forma gaussiana. Una señal en forma gaussiana va a ser esto acá. No sé si tengo espacio por acá. Voy a seguir bajando esto acá. Nosotros vamos a tener la longitud de onda aquí. Un radio de longitud de onda. Y vamos a tener un pico acá. Esto es una gaussiana, ¿vale? Y vamos a tener ese centro, ese pico va a tener el valor de la longitud de onda. Nosotros, supónganse que este pico no tiene deconvolución, o sea, que es un solo pico, es una sola señal. Y va a tener una longitud de onda incidente, de la radiación incidente. Si la borramos, sería mejor. Y la ponemos en azul, porque en el experimento va a salir esa longitud de onda en azul. En azul. Y después va a salir nuestra longitud de onda. Vamos a cambiar esto. Nuestra longitud de onda emergente del experimento en otro pico a la derecha. ¿Okay? Y esa va a ser nuestra longitud de onda. Ese pico está centrado en un valor que va a ser en Armstrong. Y va a ser nuestra longitud de onda emergente. Todo lo que hay que hacer a un ángulo igual a cita determinado. Si cita es 1 o 60 grados, esta longitud de onda va a ser 1. Porque corresponden esta cita a esta longitud de onda. Esta es fija. Esta es la de nuestro cesio 137. Me resulta un poco complicado hacer los tres, pero bueno. Esa es la del cesio 137. Es una transición que tiene el cesio 137 electrónica que da una frecuencia con esta longitud de onda. Acá. ¿Okay? Entonces,
Esa va a ser nuestra longitud de onda que va a incidir esa lambda sobre digamos, un electrón. Ese es un electrón, aunque no lo crean. Y vamos a tener un fotón emergente. Vamos a cambiarlo para rojo acá. Con una longitud de onda lambda prima. Y este electrón va a salir disparado acá. ¿Sí? Tenemos este ángulo acá. Ángulo aquí y otro. Este que nosotros le llamamos cita. Para cada cita, estos ángulos, esta radiación va a tener una longitud de onda diferente. ¿Okay? El experimento lo que es eso. Nosotros vamos a darle un golpe ahí a un electrón, a esta frecuencia o a esta longitud de onda, y vamos a salir con otra longitud de onda emergente y un electrón. ¿Ok? ¿Listo? Esto es fijo. Perfecto. Entonces, vayamos al simulador. El simulador es muy sencillo. Entonces, todo lo que explica esto, que esa gaussiana es en azul y que tiene unas constantes para dar estrechamiento. ¿Ok? ¿Por qué estrechamiento? Para que el cálculo de la longitud de onda sea más preciso posible. ¿Vale? No es lo mismo calcular, volvemos a nuestra hoja, allá. No es lo mismo una longitud de una señal así que una señal así. ¿Sí? Entonces la gaussiana se manipula estrechando la señal para ser más preciso en el valor de la longitud de onda. ¿Sí? Y eso es todo lo que dice esta parte de acá. ¿Listo? Mejor dicho, a ver, ¿dónde está? Esta parte de acá. Bueno, vayamos al simulador. El simulador se presenta así, ¿vale? Tiene un gráfico de este tipo que nos recuerda como que a un compás, ¿sí? O a un cuentamillas, qué sé yo, un tacómetro, qué sé yo. Y los ángulos. Entonces nosotros vamos a tener el ángulo 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ¿sí? Así sucesivamente. El ángulo 0 o 180 es realmente entre el portamuestra y el emisor, la fuente gamma de cesio 137, en 0 grados. Vamos a ir aumentando. Por ejemplo, si nosotros escogemos para 45 grados, tenemos que manipular acá abajo. Para 60 grados. Ponemos 60, simplemente. Ponemos 60 ahí, ese es el ángulo. Y ponemos nuevo. Cuando nosotros ponemos 60 y ponemos nuevo, nos pone el ángulo en 60, ¿vale? Y cuando le ponemos play, va a hacer la simulación. Y tenemos que copiar las dos longitudes de onda. Damos play, hacemos la simulación y tenemos las dos longitudes de onda. Fíjense que la longitud de onda en azul, que es la incidente, está aquí, en esta escala. Y nos da radiación incidente, 0.018780 angstrom. Anotamos, 0.018780 angstrom, la longitud de onda incidente, el azul. Y la longitud de la onda de la radiación difundida es esta, 0.030915 angstrom. ¿Qué tenemos que copiar? Esos tres valores. Primero, el ángulo, que es 60 grados. Y lo ponemos. En nuestra tabla ya está 60 grados. ¿Vale? Después, la longitud de onda de la radiación incidente y la longitud de onda de la radiación
emergente o difundida. Esos tres valores. Normalmente la radiación incidente es constante, ¿vale? Y la que varía es el ángulo y la radiación difundida. Y esos dos valores hay que llevarlo a la tabla y convertirlos, las longitudes de onda, convertirlas en metros, de Armstrong a metro, multiplicándola por 10 a la menos 10. ¿Listo? Creo que la tabla tenía otros ángulos. ¿Quién me dicta el otro ángulo de la tabla? ¿Nadie tiene la guía ahí? 75. 75. Venimos aquí, ponemos 75 y ponemos nuevo, porque ahí va a cambiar el ángulo. Nuevo, 75. Estamos aquí. Y ya damos play para hacer la simulación. Choque con el electrón, se genera el fotón en rojo y el electrón sigue otra trayectoria en continuo. Entonces, la longitud de onda, la radiación incidente es constante, 0.018780 Armstrong. La longitud de onda, ahora nueva, de la radiación emergente es 0.036768. Coloquen todos los números, por favor. Todos los números. Me acuerdo en la tarea 2 que me acortaban la cifra de delta lambda y de lambda prima y después no le daba las energías. No les daba. No les daba. ¿Ok? Entonces, copiar todos estos números de ahí y convertirlos a sí mismo en metros, multiplicado por 10 a la menos 10. Listo. Entonces, cada uno de esos ángulos, entonces, tomamos el ángulo 75, tomamos la longitud de onda también incidente y la difundida. Esos tres valores. Y vamos llenando en la tablita. ¿El próximo ángulo cuál es? Ya para hacer un último simulación. 90. 90, perfecto. 90 es un número bien curioso. Nuevo, 90 grados. ¿Okay? Vean que el ángulo entre el fotón incidente y el fotón emergente es 90 grados. También se dice en los libros, el ángulo entre el plano del experimento, este aquí, plano del experimento, y el fotón emergente, es ese ángulo acá. Porque no estamos contando este ángulo, estamos contando este. Bueno, podemos cambiar para 120, siempre cambiamos el ángulo aquí, damos nuevo y hacemos de nuevo el experimento y vemos que en 120, vean que como se van separando, ese es el efecto Compton, ¿no? La separación de las señales en la medida que el ángulo aumenta. ¿Sí? Y lo que tenemos que hacer es ir a nuestra ecuación, allá en la primera, sustituir aquí el ángulo y lambda prima menos lambda. Y ya. Dividir lambda prima menos lambda sobre 1 menos coseno de zeta y da la longitud de onda de Compton. Para cada lambda prima y cada ángulo tenemos que tener una longitud de onda de Compton. Entonces tenemos que tener 5 longitudes de onda de Compton. Tenemos 5 ángulos. 5 longitudes de onda emergente, lambda prima, 5 longitudes de onda de Compton y 5 constantes de Planck. ¿Okay? Después calculamos la frecuencia a partir de las lambda primas y hacemos el gráfico de frecuencia contra lambda prima. Calculamos esa pendiente ahí. Y vemos qué relación tiene esa pendiente con la velocidad de la luz. ¿Listo? Yo tenía para ustedes también acá, no quiero demorarme mucho, la verdad, pero tenía por un PowerPoint que quiero subírselo también, no se preocupen mucho con este PowerPoint. Pero si miramos este PowerPoint, fuese como un resumito de la práctica, ¿no? Un resumito. Simplemente. Ahí la práctica dice que esas señales van a tener esa gaussiana ahí. Y más nada, que vamos a tener también unos rayos gamma, dados por ese cesio ahí 137.
y que van a tener una longitud de onda constante de 0.01878 angstrom, ¿vale? Ese es el pico que se representa mediante una gaussiana. Realmente cuando nosotros tenemos una señal, que es esta gaussiana acá, nosotros podemos, digamos que manipularla para hacerla en simuladamente, en simulaciones. Simulaciones quiere decir que nosotros vamos a mover variables de tal forma que vamos a obtener una realidad virtual lo más parecida posible a una realidad experimental. ¿Sí? Entonces, eso se manipula por aquí, esa gaussiana, por esa sigma acá, que es el ancho de la gaussiana. Bueno, la radiación registrada por el detector se va a representar por otra gaussiana en color rojo, como vimos ya, con otra sigma también, ¿ok? Esta sigma de la en rojo es variable, ¿ok? Y va a depender de la longitud de onda prima de la radiación emergente. En la parte inferior derecha se muestran los valores numéricos de las longitudes de onda en angstrom, de la radiación incidente y la dispersada, ¿ok? Lambda y lambda prima. Y bueno, para el caso del electrón, ¿cómo vamos a calcular ese momento? Si nosotros decidimos calcular el momento del electrón, va a ser por esta ecuación acá. El momento del electrón antes es igual a 0 porque es un electrón en reposo. Como tiene velocidad 0, va a ser 0 el momento. ¿Ok? Pero una vez el choque, ese electrón va a tener una velocidad próxima a la de la luz, pero va a ser diferente a la velocidad de la luz. Y esa velocidad se calcula por acá. Pero como tenemos una ecuación con dos incógnitas, no podemos resolver por acá nada más. Y ese sistema, para calcular la velocidad del electrón y para calcular el ángulo del electrón, como decía la tarea 2, va a tener que ser por un sistema de coordenadas para el electrón y el fotón emergentes. ¿Okay? Y por conservación de la energía o del momento, nosotros vamos a calcular ese ángulo del electrón. Muchos en la tarea 2 cogían una ecuación ahí que yo no sé de dónde la cogieron, pues posiblemente de un libro, pero que no completaba el sistema. Calculaban el ángulo y el ángulo le daba 120, 60, hasta 0 le daba el ángulo, y eso es un ángulo mal calculado. Ese ángulo del electrón tiene que ser calculado a partir de un sistema de coordenadas y a partir de la conservación del momento lineal en choque elástico. Si no lo hacen con dos ecuaciones y dos incógnitas, no llegan al ángulo. ¿Listo? Pero eso es otro tema corregido que yo les mandé y les mandé mucho ese sistema de ecuaciones para que calcularan el ángulo. Nadie miró eso y entregaron cualquier cosa. Mucho. Yo creo que unos pocos, los que participaron en el CIPAS, donde hicimos esas deducciones, sí pudieron calcular el ángulo del electrón dispersado bien. Lo demás, ni mirar, miren que le mandé muchas veces, y yo les decía, porque cuando las cosas se escriben hay que ser muy cuidadosos cuando escribimos un correo electrónico. Yo le estaba haciendo la deducción simplemente para el cálculo del ángulo, pero parece que no entendieron que eso era y despreciaron ese documento. Y ahí es donde estaba la clave para calcular el ángulo. ¿Okay? Bueno, volviendo a nuestro efecto Compton aquí, nosotros sabemos la longitud de onda incidente. ¿Okay? 0.01, y esta es la que vamos a usar. 0.01878 angstrom, que es igual a 1.878 por 10 a la menos 12 metros. ¿Ok? Porque corremos 2 acá, de 10 a la menos 10, 1 y 2. Nos ponemos en 1.8. Entonces, es 10 a la menos 12 metros. Esto por 10 a la menos 10, corremos 2, y en vez de ser de 10 a la menos 10, corremos 2, y es por 10 a la menos 2. Perfecto. Calculamos la constante de Compton,
Recalculamos, porque la constante de conto es esta, 2.4262 por 10 a la menos 12 metros, pero la recalculamos, perdón, la recalculamos con los datos abajo, ¿ok? Por aquí, la recalculamos. La constante de Compton igual a el delta lambda dividido 1 menos coseno de teta. Y ya, y punto. Calculamos la constante de Compton. ¿Qué nos dice el experimento? Por ejemplo, 10, 30, 60, 90 grados. Es un experimento diferente al experimento nuestro, pero que tiene las mismas cálculos. Para la constante de Compton calculamos para cada ángulo 1 menos coseno de zeta. Y lambda prima menos lambda. O sea, lambda prima, que fue la que generamos en el experimento, menos lambda esta que es constante. Entonces el experimento, los valores de los ángulos y lambda prima. Calculamos lambda prima menos lambda y podemos corroborar aquí lambda prima y con lambda prima y el ángulo calculamos lambda de Compton. ¿Sí? Entonces, esta es una manera de calcular una lambda prima sin el experimento simulada, una lambda prima simulada, y después calculamos la constante de Compton con esa lambda prima simulada. ¿Okay? ¿Cómo calculamos lambda prima simulada? Lambda más delta lambda. Lambda es esta aquí, incidente, y un delta lambda calculada por la ecuación de Compton. Y calculamos lambda prima simulada. ¿Okay? Es lo al revés a lo que hemos hecho. Lo que nosotros tenemos que hacer en el experimento es, volviendo a nuestro experimento, es esto que está aquí. Ya para irnos a descansar, simplemente esto que está aquí. Nos dan los ángulos que están en la tablita, las lambda primas generadas por el experimento. Siempre tenemos la lambda incidente que es constante. La lambda prima para cada ángulo, la frecuencia y la lambda sub c la calculamos por aquí, por esta ecuación 1. Lambda de Compton. Y la computamos allá en la tabla. Son 5, una para cada ángulo. Y después la constante de Planck, que son 5 también para cada lambda de Compton. ¿Sí? Entonces la tabla se va llenando. Ángulo, lambda prima, no, ángulo, lambda incidente en Armstrong, lambda incidente en metro, lambda prima experimental en Armstrong, lambda prima experimental en metro. Y después ya lo que viene son lambda de Compton. Ya las podemos calcular, las lambda de Compton por aquí. Y después las constantes de Planck, que las podemos calcular también en otra columna. ¿Okay? Recordando las unidades, ¿vale? Eso es todo, chicos. ¿Alguna duda en cuanto a la práctica de Compton? Yo tengo una pregunta, profesor. Sí, dígame. Pues más que una pregunta, te voy a compartir aquí en el... Pero es que no me quiere aparecer bien en el link. Cuando abro el link, en la parte del simulador, me aparece de esta manera. Espérame, te comparto acá por el... Mira cómo me aparece la parte donde me genera... Cuando coloco los ángulos, no me genera la gráfica. Ahí en el chat lo compartí. ¿El chat? Sí, la última imagen ahí. ¿Y tu simulador de dónde lo sacaste? ¿No lo sacaste del link de la Guía. O sea, de la yo guía? entro a la guía, le doy clic y me aparece al final, pero no sé qué le ¿Sabes pasa, qué ¿no? pasa? Tú tienes un problema de Java, de JavaScript. Yo creo que vas a tener que cambiar de Ok, computador. ok, listo. Es por el Java. Sí, eso es Java.
Eso es Java porque Java es el que anima, es el animador. Es un programa fuerte que hace animaciones. Ah, ok, listo, listo. Entonces yo lo hago en el de la oficina. Listo, profe, era eso nomás. El Sí, resto, sí, sí, sí. pues, El Java, JavaScript. Eso es básicamente eso. Sí, señor. Entonces, muchas yo gracias. voy a ver lo de la lista acá un momentico, chicos. Y lo voy a poner aquí en el chat, ¿vale? La asistencia. ¿Sí? Ingeniero, una pregunta. Sí. Diga. ¿Tú podrás dejar este point y esto en Excel, este libro y este point? En Perdón. foro de noticias, en este point y esta lectura lo puedes dejar en foro de noticias para mirarlo de una vez y estar trabajando con ellos. ¿En el foro? Sí, en el foro de noticias. Sí, sí, señor. Sí, señor. Ahí van todos, hasta los garabatos ahí. ¿Sí? Ok, ingeniero, bueno, muchas gracias. Sí, 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 sí. Ahí va todo. Ahí va todo para que miren. Profe, Sí, sí, cuéntenme. una preguntita, hablando con el tema del ángulo de la tarea pasada, al final los documentos que usted me intentaba enviar no llegan al correo constitucional, entonces no sé qué está pasando ahí. Ah, eso sí es grave, ¿ve? Eh, ah, no sé. Yo se lo puedo escribir por mi institucional, o sea, mandarle los documentos por ahí. No es aconsejable, no es bueno, porque ese transporte de documentos por la institucional tiene que estar fuera de virus, tiene que tener una ética, tienen que tener unas condiciones ahí que, bueno, en última instancia se le podrían pasar por ahí, pero podemos hacer una prueba. ¿Alguien me recuerda eso para yo mandarle un documento mañana por el interno? Ok, ingeniero, sí. ¿Me recuerdan ahí? Yo le mando un documento bien de nuestra materia por el interno y me dicen si lo recibió. Eso me está preocupando un poco. ¿Vale? Miren, yo le puse aquí la ¿Asistencia? asistencia, por favor, la llenan. Vamos a terminar la grabación porque ya para no extender tanto el documento grabado.